Buenas tardes, muchachos. Entonces, vamos a dar inicio a con ustedes, el primer encuentro de lo que tiene que ver las sesiones de laboratorios que han sido programados durante este primer semestre de 2021. Ustedes tienen ya la guía, porque yo se las vinculé al grupo. Usted tiene la guía que vamos a seguir durante el semestre. En esa guía están contemplados todas las diferentes prácticas, el título, los objetivos, la introducción, la metodología, lo que vamos a hacer, cómo se van a expresar los resultados o cómo se van a describir los resultados, y finalmente pues tiene una parte que tiene que ver con algunas preguntas o unos cuestionarios. Entonces, para este semestre, ustedes están en la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, mire, en el material que les hice entrega a ustedes, el contenido de prácticas que tenemos programada es el siguiente. Como primero, pues vamos a trabajar la parte de bioseguridad en el laboratorio de microbiología. Ahí combinamos la parte de esterilización, los métodos de esterilización. El segundo es el estudio de los microorganismos en diferentes ambientes. Tercero, preparaciones microscópicas en fresco. Después vendría las mismas preparaciones, pero ya fijas para la parte de coloración simple. Esto tiene que ver mucho para mirar morfología, donde se nos paró la presentación, donde no pudimos continuar. Esa es una práctica que nosotros hacemos para determinar las diferentes morfologías de la muestra bacteriana que tenemos allí. Preparaciones microscópicas, pero ya tiene que ver con una tinción especial o la tinción diferencial, que es la tinción de Gram, que es la que me permite, por apetencia tintorial, dividir o clasificar a las bacterias en dos grupos, Gram positivos y Gram negativos. La otra, pues, vamos a ver coloración de cápsula, coloración de esporo. Cuando miremos eso, viene una práctica que es preparación y esterilización de medios de cultivo. Hay una práctica interesante y es la parte de aislamiento y conteo de microorganismos en cultivos puros. La otra es estudio de las características bioquímicas de los microorganismos, o sea, la parte bioquímica que tiene que ver con los microorganismos, sus reacciones. Ahí la hemos dividido en dos. Normalmente los métodos tradicionales que nosotros utilizamos en el laboratorio, la prueba de la oxidasa, de la catalasa, de la ureasa, pero también la vamos a evaluar a través de unos kits metabólicos. El otro contenido es la microbiología del agua y de alimentos. Ahí está, pues vamos a mirar a ver cuáles son las técnicas que se utilizan para identificar microorganismos en el agua y en alimentos. Estaría lo de que nosotros llamamos la prueba de antibiograma. Mirar es la antibiosis de los productos químicos, en este caso antibióticos contra las bacterias. Pero está una parte que es de los productos naturales, o sea, utilizar los aceites o extractos y también utilizarlos como bioinsumo de origen no microbiano, sino vegetal, con actividades antifúngicas y antibacterianas. Viene la parte aislamiento y preparación de observaciones microscópicas de hongos. Finalmente vendría una práctica sobre todas las técnicas para suprimir microorganismos contaminantes, genética microbiana que está programada para mirar algunos o hacer algunos ensayos, las principales alteraciones fenotípicas y genotípicas, y el último, pues, ya en la identificación molecular de bacterias. En esta parte haríamos la extracción del ADN, amplificaríamos con unos oligonucleótidos específicos para grupos de bacterias, cuantificamos la muestra y preparamos la muestra para ser enviadas a secuenciamiento y hacer una identificación a través de filogenia. Esos son los contenidos que están programados en la guía que les entregué a ustedes, que ustedes tienen en sus manos. Ahí está toda la metodología completa de lo que van a hacer y los resultados, cómo lo van a presentar. Bueno, nuestra primera práctica es bioseguridad en el laboratorio de microbiología. El objetivo de esta práctica, pues la primera que vamos a ver es conocer los aspectos básicos de la bioseguridad y las reglas generales para el trabajo de actividades en los laboratorios de microbiología, bien sea en este que nosotros, con ustedes como estudiantes, o bien sea en cualquier trabajo ya como investigadores en la parte pero en laboratorios que tienen que ver con microbiología. Examinar las metodologías existentes para la desinfección superficiales e implementos de laboratorio y aplicar unos métodos
utilizados para la esterilización de medios de cultivo, materiales, accesorios que se utilicen en microbiología. Aquí vamos a tocar rápidamente eso. Aquí, esta práctica, al final, en la guía, ustedes tienen unos cuestionarios, 2 preguntas. ¿Qué desinfectantes son empleados en caso de una desinfección? Ahí en la guía, pues hablamos de varios y colocamos unos ejemplos, inclusive cómo se prepara. Y lo otro es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cómo se clasifican los laboratorios según su nivel de bioseguridad. Esto se debe explicar. ¿Cómo vamos a hacer los laboratorios? Vamos a trabajar en grupos de 5 estudiantes, como siempre normalmente lo hacemos allá presencial. Entonces, cada espacio o cada sitio allá en el laboratorio, nosotros hacemos grupos de 5 hasta máximo 5 estudiantes. Ustedes se van a ubicar en grupos de 5 estudiantes. Si hay 20 estudiantes, salen 4 grupos y vamos a presentar, ustedes no me van a presentar a mí el objetivo, la introducción, la metodología, no, ustedes van a presentar los resultados y en este caso, pues los cuestionarios resuelven las preguntas y ustedes la hacen llegar, pero en grupos de 5 estudiantes. Bueno, para este primer laboratorio, jóvenes, preparé desde el Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas un video que se los voy a mostrar a ustedes, instructivo, se lo elaboramos allá directamente para que ustedes vean cómo es la bioseguridad, qué requisitos debemos tener y qué es con lo que nosotros tenemos y contamos, no solamente para la seguridad de ustedes, para la esterilización, sino también para la conservación y para la protección de ustedes y garantizar la inocuidad de ustedes, evitar contagiarse y además cuando se estén procesando las muestras, estén trabajando a nivel de laboratorio, cuáles son las medidas que se deben tener en cuenta. Entonces, esto es un video que se lo voy a proyectar ahora. Es un video que fue elaborado directamente para ustedes, para que ustedes miren cómo es que trabajamos nosotros en el laboratorio, cuáles son las medidas de bioseguridad. El otro laboratorio que lo vamos a ver hoy es el laboratorio 2, ese está por allá en la guía como el número 6 o 7, algo por el estilo, y es el aislamiento y conteo de microorganismos en cultura pura. Vamos a ver primero todas las técnicas que hay de aislamiento y siembra de los microorganismos. Bueno, la idea o el objetivo de ese laboratorio es pues demostrar y utilizar los métodos más comunes para que nosotros podamos obtener una colonia pura. Una de las técnicas que existe es lo que nosotros conocemos como siembra por agotamiento o siembra por estría y se llama agotamiento, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tomar, esta es una caja de Petri que tiene un medio de cultivo, vamos a tomar una muestra. ¿Por qué se llama agotamiento? Porque nosotros empezamos esa muestra a hacer una siembra en forma de zigzag, seguimos con esa misma, arrastramos parte de esa muestra y hacemos un segundo cuadrante, tercero, arrastramos esa muestra y hacemos un tercer cuadrante y finalmente arrastramos ese tercer cuadrante y hacemos un cuarto cuadrante, pero cuando ya lleguemos al cuarto cuadrante, quemamos el asa y quemamos el punto final donde nosotros hicimos la extensión de ese cultivo en esa caja de Petri. Por eso se llama agotamiento, porque empezamos desde, sembramos la primera y ese mismo material nos sirve por arrastre para ir sembrando en un segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante y finalmente tercer cuadrante y finalmente cuarto cuadrante. Preguntarán ustedes, profe, pero ¿cómo hacemos eso? Tenemos que dividir la caja en 4 cuadrantes. No, bueno, cuando los estudiantes no tienen experiencia normalmente se hace, pero la experiencia y es que ustedes cogen la placa y ustedes saben, donde hagan el primer cuadrante, ustedes medio giran, arrastran y entonces van circulando y ustedes mismos imaginariamente van desarrollando la habilidad para hacer la siembra en los 4 cuadrantes sin necesidad de que ustedes tengan que rotular o dividirla en cuadrículas. Entonces, escoger esta primera parte, hacer una pequeña rotación, estirar, irla rotando siempre hacia el lado izquierdo, porque ustedes la van a agarrar con la mano izquierda para manipular, entonces ustedes van rodando, van girándolo hacia ustedes, hacia el lado contrario de las manecillas del reloj. Y también existe para el aislamiento y siembra de los microorganismos, existe también el método, no solamente en cajas de Petri, sino que también lo podemos hacer en medios de cultivo.
Aquí en medio de cultivo podemos hacerlo igual que esto, lo podemos hacer en lo que nosotros llamamos el sisao por estría, esto se llama por estría, y aquí en la B en la B también podemos hacer una siembra mixta por picadura, quiere decir que hacemos por estría y finalmente introducimos el asa al final del medio, en el fondo, para sembrarlo nada más por punción. En el caso del C y D, que es esta que está aquí, podemos hacer una siembra exclusivamente, únicamente por picadura, en agar inclinado o en agar recto. Y finalmente, el último que está aquí, el E, sería una siembra en medio líquido. Estos cuatro primeros serían en medio sólido, pero en tubo, y este sería en medio líquido. Bueno, y ahí está un cuestionario al final de esa práctica, creo que es la número, regresemos acá. El cuestionario es, pues, primero, cuál es la importancia y diferencia entre una cultura mixta, pura y axénica, y segundo, por qué los microorganismos son aislados para su identificación en medio sólido. Entonces, si nosotros recordamos aquí, esta última práctica tiene que ver con esta que está aquí, aislamiento y conteo de microorganismos en culturas puras. Entonces, jóvenes, visto eso, entonces procedemos a ver nuestro primer laboratorio de bioseguridad y esterilización en el laboratorio de microbiología. Para ello vamos a presentar un video que fue elaborado en el laboratorio de investigación de microbiología de docencia e investigaciones microbiológicas. Entonces los invito a que estemos atentos y veamos entonces el video. Cuando termine el video, entonces hacemos un receso, hacemos algunos comentarios y entramos a la siguiente práctica. Entonces vamos ya a detener esta presentación y vamos entonces a mirar el video. El video fue hecho en la mañana, por eso van a encontrar ustedes allí que buenos días, pero porque se elaboró en la mañana. Entonces, me avisan si escuchan. Buenos días, estudiantes. Les habla el profesor Alexander Pérez Cordero, quien a partir de este momento va a compartir con ustedes la parte práctica. Se escucha bastante bajito, profe, casi no se escucha. No lo escuchan, ya. Profe, ¿y podemos colocar la pantalla en grande para poder ver más a detalle? Para el trabajo, para iniciar el trabajo en el laboratorio de microbiología, necesitamos una de ellas, principalmente la bata antifluida, que debe ser manga larga, cerrada. Debemos tener los guantes, gorros, el tapabocas. Algo muy importante es que debemos venir al laboratorio con, para el caso de los caballeros y de las damas, con pantalones estilo drill largos, no se aceptan pantalones cortos, debemos venir con zapatos cerrados. Las damas, el pelo debe venir recogido. En el momento en que iniciemos o entremos a trabajar en el laboratorio, debemos entrar en orden, debemos entrar en silencio, debemos desconectar los artefactos, en este caso los celulares y todos aquellos implementos distractores que puedan interferir en la adquisición del conocimiento que vamos a impartir en cada una de las diferentes prácticas. Tenemos las medidas de bioseguridad para el trabajo de laboratorio de microbiología, en este caso el laboratorio donde se van a realizar todas las prácticas durante el semestre. Bueno, una de las medidas y para ir concordantes con las medidas de seguridad implementadas a nivel mundial por la pandemia, antes de entrar al laboratorio, nosotros disponemos de un punto de desinfección. Entonces, el primer paso, pues debemos desinfectar las manos. Para eso hay un desinfectante, colocamos el pie, hundimos y entonces cogemos el desinfectante y nosotros venimos y lo pasamos por nuestro cuerpo. Debería haber automáticamente algo que nos garantice
para que nosotros podamos hacer la limpieza de los pies. Entonces, ya una vez hecha esta inspección, entramos al laboratorio donde se van a realizar las diferentes prácticas. Uno de los aspectos importantes para el trabajo en el laboratorio es que debemos disponer de equipos, en este caso de nevera, para conservar los materiales que vamos a utilizar. En las neveras deben guardarse materiales limpios y esterilizados. Todo debe estar marcado con nombre y fecha. Entonces, aquí pueden evidenciar ustedes la organización de todo el material. Aquí tenemos medio 1 y tiene fecha de cuándo fue preparado. O sea, fue preparado el día 4 de marzo del 2021. Como ustedes pueden ver, todos los materiales que se guardan aquí tienen que ser contramarcados para poder hacer un uso eficiente de cada uno de ellos. Y deben ir especificados de acuerdo a la persona para saber a quién corresponde. En este caso, la persona que está desarrollando el experimento y a quién pertenecen cada uno de estos materiales que se guardan o depositan en el sistema. Parte del trabajo en el laboratorio es que cada uno de los equipos deben estar ubicados en el sitio respectivo. Además de eso, el sitio donde vamos a trabajar o dejar un instrumento debe mantenerse en su sitio y debemos mantener el sitio limpio y organizado. Como pueden ver, aquí están todos los diferentes, las balanzas, los pHímetros respectivos, aquí están los agitadores y los diferentes equipos, el espectrofotómetro y las centrífugas respectivas. Asimismo, disponemos de otros equipos más avanzados, en este caso para la conservación de las muestras o los materiales que debemos conservar. Necesitamos de un freezer, ¿verdad? Que nos permite, si ustedes miran aquí tenemos una temperatura de conservación de menos 78 grados centígrados. Acá, simultáneamente, tenemos un ultracongelador para guardar reactivos, medios de cultivo e inclusive materiales que se requieran conservarse bajo esas condiciones. La organización de los equipos es un aspecto importante, las balanzas. En este caso, pues nosotros tenemos un termociclador en tiempo real, exclusivamente para investigación, el computador para mirar todos los efectos y todas las reacciones, y los complementos de ese termociclador en tiempo real. Aquí tenemos pues las centrífugas refrigeradas respectivamente y para las extracciones de ADN respectivamente. Aquí tenemos el juego de pipetas, lo que vamos a utilizar en cada uno de los experimentos. Disponemos de un nanodron para hacer las cuantificaciones respectivas de la cantidad de ADN que hayamos procesado o que de pronto vamos a requerir en el caso cuando requiramos enviar muestras o productos de PCR. Necesitamos cuantificar realmente la cantidad del material que vamos a enviar, porque hay unos requisitos exclusivamente que exigen que se deben mandar determinadas cantidades de ADN. Estaba uno de los implementos importantes, que es la cabina del flujo laminar, para garantizar que el trabajo o las zonas que vamos a procesar sean completamente estériles el ambiente donde vamos a procesar. Entonces, como primera medida, pues, debemos verificar todos los implementos que requerimos, deben estar allí. Lo primero es prender la luz normal, mirar, hacer una limpieza superficial con alcohol del mesón, y una vez que nosotros realicemos eso, entonces procedemos a tocar y el minuto después pues puesta allí, se deja en exposición esa que es tiempo. Esa luz va a haber una realización ambiente de trabajo y nos van a dar nosotros tenemos
la B era suficiente y podemos porque el tiempo suficiente para todas las no solo seguridad de trabajo, sino material biológico y de los análisis y los objetos importantes del trabajo en el laboratorio es el sitio o el trabajo. El laboratorio se establece por grupos de estudiantes en unas áreas donde debe realizar sus actividades. Antes de realizar las tareas, debe verificar que estén todos los materiales, pero la superficie donde se va a trabajar debe limpiarse o esterilizarse. En este caso, pues lo podemos hacer con hipoclorito, ¿verdad? Diluido, o lo podemos hacer en este caso, como ustedes están viendo aquí, con alcohol. Algo muy importante para garantizar el trabajo en el área que se les fue asignado a ustedes es disponer de un mechero para garantizar la esterilización del sitio y del trabajo y de las muestras que nosotros vamos a utilizar. Entonces, vamos a encender el mechero. Una vez encendido el mechero, ¿verdad? Y el área esterilizada, miren ustedes que debemos disponer de todos los materiales sellados. En el caso del trabajo en microbiología, necesitamos, si vamos a medir, necesitamos las probetas, ¿verdad? Necesitamos, si vamos a trabajar con los tubos de ensayo, y algo muy importante, vamos a trabajar en el caso de si colocamos bacterias del suelo, colocamos la fecha en que hicimos esa siembra, que fue el 17 mes 03 21
de estudiantes de microbiología del programa de biología y trabajaron el grupo número 4. Entonces miren ustedes que marcamos allí para identificar realmente las cajas de Petri. Entonces tiene medio hogar nutritivo, sembramos, aislamos bacterias del suelo, la fecha, el grupo de microbiología de biología, o si es en el caso de zootecnia, colocamos una Z y el número del grupo que se le asigna al estudiante respectivamente. ¿De acuerdo? Bueno, como vamos a trabajar aquí, vamos a hacer de pronto algunos siembras, disponemos de las asas, en este caso de las asas bacteriológicas. Todo implemento que vayamos a utilizar debe ser previamente esterilizado, debe ser flameado en la llama. ¿Cómo sabemos que está estéril? Cuando vemos y observamos un color rojo al lado del medio, enfriamos y automáticamente entonces nosotros podemos utilizar la asa para hacer la siembra en la superficie del medio. Una vez que ya la hayamos utilizado, entonces procedemos a realizar la esterilización respectiva, porque como esto es un equipo de trabajo, entonces si yo no hago la esterilización de esta asa de siembra, entonces puede venir alguien, utilizarla y cometen el error de sujetarla por aquí donde está el material contaminante. Si yo la esterilizo, no hay ningún problema, pero si no la esterilizo, va a haber problema. Miren que debe ser depositada en la base de madera, pero debe ser depositada estéril, una vez cuando esté estéril. Algo muy importante es que estas cajas de Petri, antes de usarlas, debemos esterilizarlas en unos equipos diseñados o exclusivamente para esto. En este caso, pues son los famosos autoclaves o ollas de presión. Pues aquí normalmente esto es por calor húmedo. Aquí se garantiza pues que va a haber en un tiempo de 20 minutos se va a someter a 15 libras de presión. Entonces todos los materiales se colocan o se depositan. Aquí hay una olla interna. Acá se colocan los materiales. Debe tener un nivel de agua. Se cierra. Aquí se ajusta con los pernos. Y entonces se procede a hacer el cierre respectivo. Y adicionarle, aquí nosotros controlamos, aquí vemos aquí encendido, ¿verdad? Y aquí nosotros controlamos la presión, el encendido, y debemos garantizar que se mantenga en 15 libras de presión durante 15 o 20 minutos. Aquí nos va a indicar la presión, que deben ser 15, y se debe mantener en 15 libras de presión, no debe pasar o exceder después de las 15 libras de presión. Una vez pues que no solamente disponemos de esto, hay otros sistemas que tenemos acá, es no clave automático, como pueden ver ustedes, para mayores cantidades. Ustedes miren aquí la forma, tiene el mismo acá tiene pues, si ustedes miran un recipiente, se deposita mayor cantidad de muestra. Aquí se hace el cierre hermético, ¿verdad? Y aquí pues el encendido y las libras de presión, igual que allá, se controlan. Aquí es automático, ¿verdad? Y ahí vamos colocando las respectivas presiones que se necesita. Tenemos que ya es más para mayores volúmenes o cantidades de muestras, normalmente para cuando vayamos a esterilizar suelos o cosas materiales de mayor volumen, podemos utilizarla. El principio es igual que los demás, los anteriores, pero con la diferencia que este es para mayores cantidades de muestras a esterilizar. Algo muy importante, nosotros debemos llevar las muestras inoculadas en las cajas de Petri a una incubadora. Hay que colocarle la temperatura de crecimiento que exige el microorganismo por el tiempo, si son 20
son 12 horas, 24 horas. Entonces, eso también es importante porque esto es fundamental para garantizar no solamente la esterilidad del material que estamos trabajando, sino las temperaturas que requieren para el crecimiento de los microorganismos. Otra incubadora. Aquí miremos el material. Aquí está de 30 grados centígrados. Bueno, jóvenes, finalmente algo muy importante con relación a las cámaras de flujo laminar. Debemos tener en cuenta que de acuerdo al tipo de microorganismos debemos utilizar o debemos tener una cámara de flujo laminar. Los espacios de bacterias deben estar separados de los espacios donde se vayan a trabajar hongos. Preguntarán por qué. Porque los hongos son más contaminantes, las esporas vuelan más rápidamente y contaminan la muestra. Entonces, en un laboratorio o en las prácticas de esterilización o cuando vayamos a esterilizar el material, dependiendo del microorganismo, debemos tener una cámara de flujo laminar. Esta que está aquí es exclusivamente para hongo. Está en un sitio diferente, distante, a donde está la cámara donde se va a procesar muestras de bacterias, cámaras exclusivamente para la extracción del ADN o las cámaras para la extracción del ARN. Entonces debemos tener todas esas medidas o esas medidas de protocolo con relación al tipo de microorganismo y el tipo de cabina que vamos a utilizar. Algo muy importante para finalizar las medidas de bioseguridad es que si existe un derrame de cualquier material en el laboratorio, ustedes deben notificar automáticamente. Todos los materiales que ya fueron utilizados, hay unos sitios exclusivamente donde deben ser desechados. Deben ser ya descartados para pasar a un proceso de esterilización. Si usted ingiere algún material, si usted se contamina con algún material, debe informar automáticamente al técnico, o si hace un derrame en el mesón, debe informar automáticamente para proceder a la limpieza. En los trabajos de laboratorio de investigaciones microbiológicas, en este caso de la práctica de microbiología, uno de los requisitos fundamentales es que los estudiantes solamente deben disponer de la libreta donde van a reportar los datos. No se aceptan bolsos, no se aceptan que los estudiantes estén hablando, no se permite que los estudiantes estén sin guantes, no se permite que los estudiantes coman, no se debe fumar. Sobre todo, debe tener siempre algo muy importante que se debe estar atento, debe revisar los materiales que se les entrega de acuerdo a los materiales de la práctica respectiva. Si hay un material diferente al que está indicado en la guía, deben notificar. No procedan a destaparlos sin antes tener los mecheros encendidos. No abran ningún material mientras esté trabajando, por favor. No comenten, no hablen. No consuman ningún tipo de alimento. Y inicien siempre para los trabajos eficientes en microbiología, además de todas estas normas de bioseguridad, empezar siempre, cuando en el caso que nos toque trabajar, dos prácticas simultáneamente, entonces empecemos siempre con la práctica más demorada para que el tiempo nos alcance, y la segunda práctica, que es la más corta, pues se deja siempre de último. Los materiales que ustedes utilizan, las libretas, todo lo demás, ustedes deben limpiarla. Una vez que termina pues la práctica respectiva, debemos quitarnos los guantes, ¿verdad? Debemos quitárnoslos, los mismos los gorros, debemos doblarlos y debemos guardarlos en unas canecas exclusivamente donde están referenciados de acuerdo al tipo de material. Si son materiales biológicos, si son materiales como tipo sangre, si son plásticos, cartones, entonces lo depositamos en el sitio respectivo. Aquí no materiales peligrosos, ordinarios, entonces vamos aquí, colocamos aquí y depositamos en ese material respectivo, ¿verdad? Nuestros
guantes que nos quitamos. Entonces, jóvenes, espero que hayamos interactuado con esta primera práctica de medidas de bioseguridad para el trabajo en el laboratorio de microbiología, que a partir de este momento iniciamos. Para nuestra segunda sesión ya tendremos prácticas específicas y les daremos a conocer todas las medidas necesarias que deben ir incluidas, además de la metodología, para realizar el laboratorio o la práctica respectiva. Buenos días y les agradezco su presencia, y desde el laboratorio de docencia de microbiología le damos la bienvenida para todos estos trabajos interactivos que vamos a realizar durante este semestre. Entonces, que tengan un feliz día para todos ustedes y haya sido de interés este corto mensaje a través de este video de estas normas de bioseguridad. Entonces, nos vemos para el próximo laboratorio. Ya escucharon el primer laboratorio. Hola a todos y todas, qué lindo que es Bueno, este video no tiene nada que ver. Jóvenes, ¿me están escuchando? Ahora. Jóvenes. Ahora sí. El video, ¿cómo les fue con el video? ¿Tenían problemas con el sonido? No, profe. No, profe. Qué laboratorio tan bonito. ¿Les gustó el laboratorio? Profe. Bueno, niños, entonces... Sí, dan ganas de ir al laboratorio. Usted Ese envía laboratorio. el video al WhatsApp. No, ese laboratorio tal cual como se los mostré, y eso que hoy tuve que ir allá porque nos llegaron más equipos, biofermentador y una planta piloto, y no les mostré lo de la parte molecular. Les mostré algunas cosas, pero bueno, ese es el laboratorio donde vamos a seguir trabajando y es el laboratorio que tenemos en investigación. Bueno, mis queridos jóvenes, vamos a la segunda parte, y la segunda parte tiene que ver con el laboratorio. Perdón. Profe, usted va a hacer llegar ese video. O sea, Ese video yo les voy a se los voy a mandar el link. Ahora les voy a mandar les puedo mandar el link por aquí, ¿verdad? Se los voy a mandar de una vez para que ustedes lo tengan. Ya se los mando enseguida el link para que ustedes lo tengan. Bueno, eso se los hice, pero la idea es hacer todos los videos, pero propios de nosotros, no buscar los tutoriales, pero nos ha costado trabajo porque cacharrear mucho en esa parte, pero ya sabemos cómo vamos a hacer. Entonces ya hicimos el primero y estamos en el segundo, el tercero, y este tiempo de Semana Santa, creo que van a dar la semana, pues nos va a permitir hacer otros videos. Este segundo, que corresponde a la práctica de aislamiento y siembra de bacterias en medio de cultivo, en medios sólidos, en caja de Petri y en tubos, no lo elaboramos nosotros, simplemente ya está elaborado, pero es algo muy importante. Ahí están unas instrucciones que les van a servir para el trabajo que ustedes van a realizar a nivel de laboratorio. Bueno, y nosotros de aquí en adelante vamos a hacer otros tutoriales para que ustedes tengan esa oportunidad de mirar cómo es que hacemos nosotros ese trabajo. Acabo de darles el vínculo del video, ahí lo pueden ustedes verlo y revisarlo. Entonces vamos a la segunda parte, que ya es lo que nos corresponde para este primer laboratorio. Vamos a hacer dos y vamos a mirar lo de las técnicas básicas en la parte de microbiología. Entonces vamos, como ustedes pidieron, vamos a agrandarlo y ahí tienen el video, muy instructivo. Vídeo 2. Técnicas de siembra y aislamiento de bacterias. En la naturaleza, los microorganismos se encuentran formando poblaciones mixtas constituidas por una gran variedad de tipos distintos. Sin embargo, el desarrollo de la microbiología se ha conseguido mediante el estudio de cepas aisladas, mantenidas en medio de cultivo preparados en el laboratorio, es decir, cultivos puros. Las técnicas generales de siembra
incluyen la inoculación de medios líquidos y la siembra de medios sólidos, ya sea en tubos o en placas de Petri. Los inóculos pueden provenir a su vez de medio sólido, tubo o placa, o de un cultivo líquido. También pueden provenir de muestras biológicas o ambientales sólidas o líquidas. Los instrumentos de siembra habitualmente utilizados son el asa de siembra, el hilo de siembra y la espátula de Digralski. Para sembrar cualquier medio de cultivo hay que adoptar condiciones de asepsia tanto para tomar el inóculo como para depositarlo en el medio. Estas condiciones implican 1. Flamear el asa o el hilo. Para flamear el hilo o el asa hay que colocarlos en posición perpendicular a la mesa de trabajo en la parte alta de la llama del mechero. Quiero ver una sonrisa. Hasta que se pongan incandescentes. Antes de retirarlos, es conveniente pasar varias veces por la llama la parte metálica que sujeta el asa. Después se retiran de la llama y se espera a que se enfríen manteniéndolos sin soltarlos cerca del mechero. 2. Flamear la boca del tubo, matraz o frasco. Después de quitar el tapón y antes de volver a ponerlo, hay que pasar la boca de los tubos, matraces o frascos por la llama del mechero brevemente y con el recipiente inclinado. Los tapones de algodón nunca se dejan sobre la mesa. Se cogen con el dedo meñique de la mano que sostiene el asa o el hilo, trabajando siempre en las proximidades de la llama del mechero. 3. Manipulación de las placas de Petri. Las placas deben estar siempre en posición invertida antes de tomar el inóculo o sembrarlas. Se toma la base de la placa con la mano contraria a la que sostiene el asa, dejando la tapa al lado del mechero. 4. Rotulado del material. Es muy importante rotular siempre todo el material para poder identificarlo. Los tubos se rotulan en la parte alta y las placas de Petri en la periferia de la base. El cultivo del cual se toma el inóculo puede ser líquido o sólido, tubo o placa. 1. En este caso, el inóculo se tomará de una placa de Petri. 2. Flamear el asa, dejarla enfriar, destapar la placa, tomar el inóculo y volver a taparla. 3. Tomar de la gradilla el tubo a inocular, destaparlo y flamear la boca del mismo. 4. Resuspender el inóculo con el asa, descargando el asa contra la pared del tubo, inclinándolo ligeramente. 5. Flamear la boca del tubo, colocar el tapón y depositarlo en la gradilla. 6. Flamear el asa y esperar a que se enfríe antes de depositarla sobre la base del mechero. 1. En este caso, el inóculo se tomará de medio líquido. 2. Tomar el tubo de la gradilla y agitarlo para homogeneizar el cultivo. 3. Flamear el asa, dejarla enfriar, destapar el tubo con el cultivo y flamear la boca. 4. Introducir el asa y tomar el inóculo, flamear la boca del tubo, taparlo y depositarlo en la gradilla. 5. Tomar de la gradilla el tubo a inocular, destaparlo y flamear la boca del mismo. 6. Introducir el asa y realizar tantas estrías como se pueda sobre la superficie del agar, comenzando desde el fondo hasta la parte de arriba del tubo, ya que no se trata de aislar colonias, sino de obtener masa bacteriana. 7. Flamear la boca del tubo, colocar el tapón y depositarlo en la gradilla. 8. Flamear el asa y esperar a que se enfríe antes de depositarla sobre la base del mechero.
La siembra en picadura se emplea en tubos con medio semisólido y se lleva a cabo con el hilo de siembra. 1. En este caso, el inóculo se tomará de medio sólido en tubo de agar inclinado. 2. Flamear el asa, dejarla enfriar, destapar el tubo con el cultivo y flamear la boca. 3. Introducir el hilo y tomar el inóculo, flamear la boca del tubo, taparlo y depositarlo en la gradilla. 4. Tomar de la gradilla el tubo a inocular, destaparlo y flamear la boca del mismo. 5. Introducir el hilo en posición vertical en el medio de cultivo. Debe entrar solo el hilo, no el resto. Sacar el hilo con cuidado, procurando que sea por el mismo sitio por donde entró. 7. Flamear la boca del tubo. Colocar el tapón y depositarlo en la gradilla. 8. Flamear el hilo y esperar a que se enfríe antes de depositarlo sobre la base del mechero. Generalmente, la siembra en placas de Petri tiene como objetivo la obtención de colonias aisladas. El aislamiento consiste en la separación de un determinado microorganismo de las poblaciones mixtas existentes en la naturaleza. Para lograrlo, es necesario realizar estrías muy juntas, avanzando suavemente por la superficie del agar sin retroceder. Para evitar que el asa se clave en el agar, es necesario colocarla lo más paralelamente posible a la superficie del medio. Es muy importante realizar el mayor número de estrías para diluir la muestra, de manera que si bien en las primeras aparecerá un crecimiento confluente o masa continua de microorganismos, en las estrías finales se podrán obtener colonias perfectamente separadas unas de otras. 1. En este caso, el inóculo se tomará de medio líquido. 2. Tomar el tubo de la gradilla y agitarlo para homogeneizar el cultivo. 3. Flamear el asa, destapar el tubo con el cultivo y flamear la boca. 4. Introducir el asa y tomar el inóculo, flamear la boca del tubo, taparlo y depositarlo en la gradilla. 5. Con la placa en posición invertida cerca del mechero, coger la base de la placa con la mano contraria a la que lleva el asa. 6. A continuación, describiremos 3 técnicas de siembra por estría en placa. Estrías continuas. Estrías de un extremo a otro de la placa. Para hacer un buen aislamiento por este método, hay que hacer muchas estrías y tan juntas como se puedan en la primera parte de la siembra, mitad de la placa, más o menos. En la otra mitad, las estrías se van separando poco a poco a medida que vamos teniendo menos inóculo en el asa. Para hacer más cómoda la siembra en la segunda mitad de la placa, podemos levantar el asa y girar la placa 180 grados, sembrando bien desde el centro de la placa hacia el final, o bien empezando por el extremo y terminando en el centro, sin tocar las primeras estrías. Por cuadrantes. Antes de proceder a la siembra, conviene dibujar con el rotulador 2 líneas perpendiculares en la base de la placa. Opcionalmente, se pueden numerar los cuadrantes siguiendo el Calcio, zinc, vitaminas A, C y D. Nutren Senior de Nestlé. Decide vivir bien. Hot Sale con hasta 45% off en televisores y audio y envío gratis. Si está hot, está en Mercado Libre. sentido de las agujas del reloj. Para sembrar el primero de ellos, se procede como si se estuviera haciendo una siembra por estría continua, teniendo especial cuidado de no salirse de las márgenes establecidas por las líneas. Una vez finalizado el primer cuadrante, se flamea el asa
para eliminar el resto de inóculo que quede en ella. Cuando el asa esté fría, se arrastra por encima del extremo de las estrías y se procede a sembrar el cuadrante 2. Repetimos la misma operación en los cuadrantes 3 y 4, tomando el inóculo en cada caso de las estrías previamente realizadas en el cuadrante inmediatamente anterior. Estrías cada 45 grados. Este procedimiento es muy similar al anterior, aunque en lugar de los cuadrantes se hacen estrías paralelas. Cada grupo de estrías se hace con un ángulo de 45 grados aproximadamente con respecto al anterior. Entre grupo y grupo de estrías se flamea el asa. Al final se realiza una siembra por agotamiento en el centro de la placa para aprovechar toda la superficie del agar. 7. Flamear el asa y esperar a que se enfríe antes de depositarla sobre la base del mechero. Otra técnica de siembra para obtener el aislamiento de los microorganismos es la que se realiza por extensión del cultivo bacteriano sobre la placa de Petri con la espátula de Digralski. Si la espátula es de vidrio o de metal, hay que esterilizarla previamente antes de extender la muestra. Para ello, se sumerge en alcohol, se escurre y se pasa por la llama del mechero. El proceso se repite 2 o 3 veces. Por último, se espera a que se enfríe antes de utilizarla. Cuando la espátula es de un solo uso, no es necesario realizar esta operación. Trabajando siempre alrededor de la llama del mechero con ayuda de una micropipeta, se toman 0,1 mililitros de cultivo y se depositan en el centro de una placa de Petri que hemos colocado con el agar hacia abajo, no en posición invertida. Con ayuda de la espátula se extenderá el cultivo sobre la superficie de la placa, girando con la mano que nos queda libre y sosteniendo a su vez la tapadera para evitar la contaminación de la placa. Una vez absorbido todo el líquido, pondremos ahora sí la placa en posición invertida. Bueno, jóvenes, entonces vimos 2 videos, el de bioseguridad y el otro de las técnicas más utilizadas para el aislamiento y la siembra de microorganismos. En la última parte, el instructor del video siempre recalcó que después de la siembra las placas deben ser invertidas, o sea, en sentido contrario, y en esa misma posición deben ser incubadas. Jóvenes, ¿por qué se deben invertir las placas antes de llevarla a la temperatura de incubación, o sea, la temperatura de crecimiento, 30, 32, 37 grados, dependiendo del microorganismo? Acuérdense que los medios de cultivos, vamos a tener un laboratorio, se preparan, así sean sólidos, ellos tienen agua, y lo que pasa es que ahí está solidificado. Al someterlos a una temperatura, si yo no los invierto, sino que los dejo en la posición como sembré, resulta que al entrar en contacto el calor, el agua que está en la superficie del medio se evapora y cae en la superficie de la tapa superior y ahí se condensa y cumple el mismo efecto, se precipita y cae nuevamente sobre la superficie del medio. Es como el efecto de la lluvia, evaporación y después viene la precipitación. Entonces, cuando cae el agua sobre la superficie del medio que sembramos o del aislamiento, entonces va a interferir con el crecimiento. Para evitar ese efecto de que el agua que está en el medio de cultivo se evapore cuando llevamos la caja a la incubación, nosotros la invertimos. Si nosotros la invertimos, quiere decir que la tapa superior queda en la parte de abajo y en la parte de arriba queda la parte donde tiene el medio de cultivo.
como el vapor o el calor empieza desde la parte de abajo, como en la placa no hay medio, no se va a evaporar nada porque no hay agua, no hay nada. Entonces no va a haber ningún tipo de interferencia ni va a afectar por el proceso de evapotranspiración y evaporación y después precipitación la superficie del medio. Entonces por eso es que se deben invertir las placas antes de incubarla, antes de llevarla a temperatura de incubación. Bueno, jóvenes, entonces ya tenemos nuestros 2 primeros laboratorios instructivos. Espero que le hayan sacado pues el mayor, digámoslo en general, el aprovechamiento, aun cuando sea por video, sobre esas técnicas. Les comparto aquí el link de ese video para que también ustedes lo tengan. Yo les voy compartiendo los links y ahí lo tienen. Entonces, jóvenes, ahora resta es que ustedes miren, revisen la guía. Están para cada una de ellas, están 2 cuestionarios, los resuelvan en grupos de 5 y me los hagan llegar para mirar las respuestas y validar la información. Entonces, jóvenes, si no tienen alguna pregunta al respecto, pues tiempo suficiente para haber compartido con ustedes este primer encuentro, esta primera experiencia de lo que vamos a hacer a nivel de laboratorio. Nos vamos a encargar que los otros laboratorios, las otras guías o los otros instructivos sean los originales de nosotros, así como se han hecho en otras universidades. Estamos en esa parte de tratar de compartir con ustedes lo más importante de las prácticas que son necesarias para ustedes. Y esperemos que cuando llegue la última práctica, que es para el aislamiento, extracción de ADN, amplificación y secuenciamiento, ya podamos de pronto tener como más flexibilidad para que sea más presencial que virtual. Entonces, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Yo estaría aquí para escucharlos y atender cualquier tipo de solicitudes que ustedes puedan hacer. Profe, una pregunta. ¿Usted tiene grupo de investigación? Sí, mija, yo tengo grupo de investigación. El grupo se llama Bioprospección Agropecuaria, está rankeado en categoría A. Tenemos laboratorio de investigaciones microbiológicas. Nosotros nosotros, el área fuerte de nosotros es la parte nosotros trabajamos con microorganismos ambientales, microorganismos para el mismo biocontrol de otras bacterias o hongos fitopatógenos. Trabajamos con bacterias y microorganismos productoras de biofertilizantes, promotoras de crecimiento. En este momento con una niña, yo soy el tutor de una niña de tesis de doctorado en la Universidad de Antioquia, estamos haciendo expresión génica de bacterias endófitas la hemos inoculado en variedades de arroz susceptibles al Burkholderia glume y estamos expresando genes que son, cascada de genes que son señalizadores de moléculas para activar el sistema inmunológico en variedades de arroz susceptibles al añulo bacterial. Entonces ya estamos terminando, ha sido exitoso. Trabajamos con bioinsumos de origen vegetal para actividades inhibitorias sobre fitopatógenos. Y la otra parte que es fuerte, porque tenemos 3 proyectos vigentes en estos momentos. Uno que es con microalgas, trabajamos pues hicimos la caracterización de las microalgas de la ciénaga acá de Santiago Apóstol a nivel molecular y tenemos alrededor de 13 especies identificadas molecularmente y con ellas estamos haciendo pruebas de remoción, bioabsorción de metales pesados en ambientes acuáticos. Y la otra parte fuerte de nosotros, pues, que venimos trabajando en la parte de biofertilizantes, pero con micorrizas. Y ahora con el proyecto que tenemos con las Naciones Unidas en Montes de María, hemos encontrado en los bosques de aguacate, esto es en Chalán y Oveja, hicimos una captura en suelos de unas especies nativas. Todo lo que nosotros hacemos con microorganismos nativos en nuestra región. Y aislamos unas especies de tricoderma. Se venden comercialmente y se los venden a los campesinos creo que el kilo del biofertilizante con tricoderma tiene un costo aproximado de 800, 900 mil pesos. Y nosotros con la captura y la forma como hicimos hicimos una elaboración, obtención de unos bioinsumos en forma artesanal,
prácticamente los campesinos se están gastando prácticamente 30.000 y 40.000 pesos. Entonces hicimos esa identificación de todos esos tricodermas nativos y ahora lo estamos circulando a través de ellos para que el conocimiento le llegue en una forma artesanal y ellos puedan utilizar esos mismos tricodermas, lo preparen y lo puedan utilizar como biofertilizantes en los cultivos de aguacate que se están implementando a través del proyecto para recuperar esas 350 hectáreas que fueron degradadas, destruidas no por deforestación, sino por causa del hongo Phytophthora cinnamoni que produjo la muerte de todos esos árboles o plantaciones de aguacate. Entonces estamos recuperando eso, pero nosotros estamos trabajando todo siempre en el grupo es con paquetes biotecnológicos utilizando microorganismos, lo que llaman una agricultura orgánica. Sí, tenemos eso y tenemos lo más reciente que tenemos, pues tenemos el termociclador en tiempo real. Nosotros no lo estamos utilizando para pruebas de SARS-CoV-2, porque ya el de nosotros está diseñado para investigación, para expresión génica, para la parte transcriptómica. Sí, tenemos el grupo, está clasificado, está rankeado y somos, en este momento, tenemos la responsabilidad de 3 proyectos, uno por la Banca Mundial y 2 por el Sistema General de Regalía. Ahí tenemos estudiantes formados a nivel de maestría y esta última, la niña que les comenté, expresión génica, que ya está terminando doctorado en microbiología, a la orden, cuando gusten, pueden ir por allá, nada más por curiosidad. Y acaba de llegarnos pues, una planta extractora de aceites vegetales que tiene la capacidad de producir por días aproximadamente 10 litros de aceite, de acuerdo a la cantidad de material. Entonces, con gusto estaré por allá también para que ustedes puedan mirar si gustan de pronto o muestran algún interés por el área de microbiología, respetando obviamente sus grupos donde ustedes ya han dado la palabra, que no se trata de hacer cosas deshonestas, sino más bien todo sea por lo que los estudiantes desean y cómo quieren trabajar. A la orden en el área de microbiología, si ustedes necesitan asesorarse o quieren hacer una práctica de entrenamiento allá, independiente de la parte de práctica de laboratorio, con gusto, obviamente que se nos permita pues el acceso. Yo voy todos los días al laboratorio porque tengo, como te digo, estudiantes de doctorado y de maestría, y el proyecto también me moviliza muchos estudiantes del exterior. Tengo estudiantes de la UNAD de México haciendo algunas prácticas acá en el laboratorio de microbiología. Se quedaron calladitos. ¿Por qué se quedaron calladitos? No hablaron nada. Los dormí. Profe, usted trabaja ¿Usted trabaja con extractos de plantas o algo así? Sí, yo trabajo con plantas medicinales y aromáticas. Hacemos extracción, bueno, dependiendo de lo que tenga la planta, miramos nativa en extractos por diferentes métodos y evaluamos la eficiencia de actividades antioxidantes. Y lo que nosotros hacemos la prueba de fitotoxicidad o de toxicidad. Y evaluamos actividad inhibitoria tanto de los extractos como de los aceites con actividades antimicrobianas, pero con hongos y con bacterias fitopatógenas. Ya lo hicimos con bacterias de animales. Hemos trabajado con varios grupos, sobre todo las entéricas. Trabajamos y evaluamos la actividad inhibitoria de eso. Lo hacemos por varias técnicas. La de placas de ELISA lo estamos haciendo últimamente. También estamos trabajando en eso. Ya hemos hecho muchos trabajos y identificamos en las plantas cuál es la parte donde hay, o sea, hacemos la extracción de extractos de aceite por tejido, por lo menos en el caso de las que sean, no que sean maderables, sino las especies esas que son herbáceas, lo hacemos de tallo, de hojas. En el caso del bledo, ese de puerco, hay un estudiante de una maestría en ciencia animal que está movilizado por acá en el grupo y está haciendo extracción de extracto de bledo de puerco en tallo, hojas y flores, y está probando sobre lo está utilizando como aditivo
y como control biológico, porque en el pollo de engorde inicialmente pues le dan enfermedades, entonces lo está probando el extracto para prevenir o evitar, como una medida preventiva para evitar que los parásitos intestinales maten a los animales y algunas bacterias que están que están alrededor en los galpones, y además lo está utilizando como un aditivo para la alimentación y mejorar como el sistema de digestivo y metabólico de los animales. Sí estamos trabajando con aceite, pero fuerte de nosotros de los aceites y los extractos es con actividad antimicrobiana. Lo que pasa es que ese muchacho nos pidió como una pasantía de allá y se quedó haciendo el trabajo con bledo, y ya está en la parte experimental, ha ido muy bien al muchacho, y resulta que el bledo pues yo lo pruebo acá con actividades antimicrobianas, y resulta que con Escherichia coli y con Salmonella typhimurium logró tener actividades inhibitorias. Entonces también lleva como un valor agregado, además de estimular el apetito y el metabolismo y la nutrición y la protección de los animales, ejerce un control sobre 2 bacterias entéricas de gran importancia, sobre todo porque coli y Salmonella typhimurium, la Salmonella typhimurium, pues usted sabe que la adquirimos por alimentos contaminados, y lo mismo la E. coli. Entonces podríamos ya pensar en como más adelante en ese producto para utilizarlo preventivamente en el manejo de las diarreas por contaminación de alimentos. Obviamente que ya hicimos la prueba de toxicidad y tiene grado de toxicidad muy bajo, y estamos ahora en la parte de antioxidantes y determinar realmente el potencial que pueda tener esas especies vegetales como bioinsumos nativos de origen vegetal. Profe, dígame. ¿Y alguna vez han intentado, o sea, nunca han pensado en trabajar con efecto antitoxicidad, pero para tratar envenenamiento de serpientes, por ejemplo? Mira, nos dijeron, alguien nos comentó, pero no fue aquí, sino en Córdoba, ahora que estuve la semana pasada que tuve un encuentro, me dijo que tenía una especie, bueno, la verdad es que no la conocía, esa especie vegetal, una especie vegetal, y él la quería utilizar, la misma pregunta que tú me hiciste, si como ese extracto lo probamos con alguna toxina. Yo le dije que yo no tengo esa experiencia porque yo no trabajo en esa parte, yo trabajo en la parte microbiológica, que si él quería, yo le podía hacer los extractos de esa planta, una planta muy venenosa, pero que la culebra repele a la serpiente no se acerca a ella, y que si la serpiente, me dijo él, que si lo más cerquita que pasas a 20 metros donde está ella, porque tiene alguna sustancia. Entonces le dije, bueno, yo te hago la extracción y tú pruebas a ver con ese veneno. Yo no sé, la verdad es que no tengo experiencia y no me quiero meter en algo que yo no conozco, para no tener desaciertos o no ser como asertivos en los resultados. Pero podrías pensar en eso, pero tendrías que mirar hacer como un levantamiento de informaciones, qué plantas podrían tener un efecto tóxico llamémoslo así, antitóxico contra la toxina de la serpiente. Ok, profe, gracias. Profe, una pregunta. Artículos publicados que usted ha hecho, que los pueda buscar y así. Pero nosotros tenemos de todo, artículos publicados si quieres de aceite esencial y extracto, tenemos bastante. De actividades antimicrobianas, de las bacterias endófitas contra fitopatógenos, lo tenemos. Tenemos varios artículos internacionales de remoción de microalgas con metales pesados, pero también tenemos de bacterias endófitas con cadmio, plomo y níquel. Hicimos uno en la mina de Cerro Matoso, alrededor donde había cultivo de arroz. Extraímos de las plantas unas endófitas, las probamos en laboratorio a qué concentración mínima podían resistir a las concentraciones de níquel, y encontramos 2 o 3 bacterias que son completamente tolerantes. Pero con mercurio nos fuimos a la mina de Santa Cruz, por allá sur de Bolívar, y encontramos una planta que estaba en la misma donde estaban las plantas donde procesaban el oro y donde había altas concentraciones de mercurio, porque hicimos la determinación, cuantificación del mercurio en el suelo, y ahí encontramos una planta verdecita, nos las trajimos para la universidad, extrajimos bacterias. La niña de maestría en ciencias ambientales, pues ella probó
hay los dos bacterias, Bacillus cereus y otra, no es otro bacilo, ahora no recuerdo el nombre, y la secuenciamos a ver con el gen ese de si tenía los genes Merck, porque si tiene genes Merck ya son resistentes, y encontramos que 2 especies tienen los genes Merck, o sea que la resistencia, la tolerancia, no es tolerancia sino resistencia por los genes Merck que degrada, los metales pesados no se degradan, no se transforman, lo que hace es se inactiva, entonces ellos lo inactivan dentro de la célula a través de los genes Merck. Entonces sí hemos trabajado también con esa parte. Hay muchas publicaciones, mira, tú buscas y están todas ahí sobre la parte de los endófitos. Hemos trabajado mucho sobre endófitos. Tenemos muchos trabajos. Usted me dice qué necesita realmente y podemos entonces interactuar. Bueno, jóvenes, no sé qué otra preguntita tienen ustedes. Ok, profe. Entonces yo le envío un correo. Bueno, pues. Profe, y con la planta que comúnmente llamamos NIN, ¿han hecho extracción de aceites o algo? Mamita, el NIN no tiene, hay dos, lo que pasa es que hay NIN y paraíso. Se confunde mucho el paraíso con el NIN. El árbol del NIN es la que nosotros vemos por aquí. Nosotros graduamos a un niño en maestría también en ciencia ambiental, pero él es biólogo. Él cogió de NIN, cogió hoja, cogió flores, cogió fruto y cogió semilla, y de todos hizo la extracción, no de aceite sino extracto, porque ellas son productoras de extracto. Las probó sobre 3 fitopatógenos y entró, la conclusión final es que la máxima actividad, o sea, los máximos compuestos con actividades antimicrobianas, o sea, compuestos mayoritarios, porque hicimos la caracterización por HPLC y cromatografía de gases, encontró que los extractos obtenidos de las semillas de NIN eran los que tenían mayor porcentaje de actividades inhibitorias. La hoja sí tiene, pero es menor con relación a la semilla. O sea, toda la parte de la planta sirve, pero si tú quieres efectividad, lo tenemos de semilla. Entonces hicimos un protocolo cómo procesar o cómo obtener material de hojas molida, de flores, de semillas y de frutos, y se lo entregamos a los campesinos, a los ganaderos. Hicimos una capacitación porque ellos no van a tener una planta piloto, entonces ya se les enseñó a ellos a fabricarlos ellos mismos, a molerlo y a obtenerlo, y ya eso sí, para el proceso ya para que sea funcional, le enseñamos una técnica solamente de hervirlo con ese material, agregarle una cucharita de alcohol y jabón coco varela como sirva para bioabsorber, y lo puede fumigar, y ellos están haciendo el control de garrapatas, de mosca en los animales, en las vacas, con esos productos, y en los campesinos en ñame, para reducir el efecto de la antranosis, hacen fumigaciones preventivas cada 25 días y fumigan con extracto de hoja, y han logrado reducir el desarrollo de síntomas en cultivo de ñame, y entonces ya estamos estamos sacando el conocimiento del laboratorio al campo para que lo puedan utilizar. Con NIN hemos trabajado bastante. Te digo que vamos tan adelantados que ya tenemos el protocolo de que, o sea, como los campesinos no van a tener una planta piloto, se les hicimos la obtención de ellos en una forma artesanal. Muchas gracias, profe. Bueno, niños, entonces, bueno, jóvenes, entonces el martes continuamos con la interrupción esta que tuvimos. Yo les voy a mandar documentos para ir complementando. Y jóvenes, bueno, que tengan una feliz tarde a todos ustedes, y gracias por compartir este espacio conmigo, y pues espero que les haya gustado y espero que podamos ir interactuando y que sirva como le digo, como de complemento dentro de su proceso de formación. Bueno, profe, muchas gracias, que esté bien.